Él hizo algo que no debía. Se quedó a mi lado más tiempo de lo que marcaba el protocolo. Shock, sirenas, luz azul rebotando en los retrovisores y una revelación demasiado clara para negarla. La verdad apareció entre dos respiraciones. No era solo atención médica. Era alguien mirándome como si yo importara de verdad. El alcance por detrás fue limpio, de esos que doblan la chapa y descolocan el pecho. Álvaro sintió el golpe seco, el volante vibró y el mundo quedó reducido a un zumbido y a la luz intermitente de emergencia. No hubo gritos ni sangre, sí un vacío en el estómago y el aire que no terminaba de entrar. Cuando el equipo de Samur abrió la puerta, él ya estaba con la cabeza apoyada en el reposacabezas, intentando no moverse. «Estate quieto», dijo Diego, voz baja y firme, colocándole el collarín con manos seguras. «Respira conmigo. Inhalas por la nariz, sueltas por la boca». Álvaro obedeció. No por miedo, sino por la calma que encontró en ese tono. Diego comprobó costillas con presión cuidadosa. Cada «aquí duele» iba seguido de un «bien, te tengo», que amarraba los nervios mejor que cualquier cinturón. Le ajustó la manta térmica, le aseguró al tablero, y aún así parecía que el tiempo se detenía dentro de la ambulancia. La ciudad siguió corriendo afuera, pero dentro se escuchaba el motor y las indicaciones justas. Diego anunció constantes, pidió al conductor suavidad en las rotondas, y volvió con Álvaro. No había bromas ni frases de manual. Había presencia. Le acomodó la mano sobre el abdomen, marcando el ritmo de la respiración, y el temblor bajó una marcha. «Te vas a poner bien», dijo, y lo dijo como quien afirma algo que ya ha visto 1000 veces. «Lo que notas es susto y un golpe en las costillas. Aquí estoy». En urgencias, el pasillo tenía el eco de siempre. Camillas, pasos rápidos, tonos de llamada. Radiografías, exploración, ibuprofeno. El médico habló de contusión costal y reposo. Nada grave. Álvaro asintió, sintiendo que el vértigo cambiaba de sitio. No era el dolor, era lo que había pasado dentro de la ambulancia, esa atención sostenida que se le quedó pegada a la piel. Con el alta en la mano, buscó la salida. El cristal de la puerta automática reflejaba su cara pálida y una fila de taxis. Y allí, apoyado en la pared de ladrillo, estaba Diego con un café que ya se había quedado frío. El uniforme mostraba pliegues de turno largo, pero los ojos conservaban la misma serenidad. «¿Todo bien?», preguntó, enderezándose. «Costillas tocadas nada más», respondió Álvaro, levantando el sobre de pruebas. «Gracias por antes». Diego dudó una décima de segundo, como midiendo las palabras. «No formas parte de mi turno ya», dijo al fin. «Pero si necesitas llegar a casa, puedo acercarte. Solo si quieres». No sonó a favor ni a excusa. Sonó a puente tendido con cuidado. Álvaro miró los taxis, miró la noche húmeda de Madrid y luego la mano de Diego sujetando el vaso. Un pulgar cansado, un gesto tranquilo. «Vale», respondió. «Vivo en Embajadores». El coche olía a limpiador barato y a algo a menta. Conducían sin ruido, música apagada, semáforos pasando como postales. Álvaro habló primero, más para despejar que por conversación. «Cuando me dijiste, estate quieto, pensé que me estaba castigando el cuerpo por ir con prisa. Luego me di cuenta de que era miedo, no dolor. El miedo aprieta más que el cinturón», contestó Diego, con media sonrisa. «Y se suelta igual, con paciencia». En un semáforo, Diego giró la cabeza lo justo. «Si te mareas me lo dices. Y si te duele más al respirar, mañana urgencias otra vez». «Estoy bien», dijo Álvaro, y no mentía. Le tiraban las costillas, sí, pero le sostenía una certeza nueva. En la puerta del portal, Diego aparcó en doble fila con intermitente. No hubo prisas. Bajaron. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Álvaro apoyó la espalda un segundo contra la fachada, buscando una postura. Diego no invadió, solo se acercó medio paso. «¿Subes solo?», preguntó, serio, profesional todavía. «Sí», respondió Álvaro. «Subo solo».
Se miraron, y esa fue la primera prueba real: sostener la mirada sin esconder la intención. Álvaro tendió la mano en un gesto ridículamente formal a esas horas. Diego la tomó con firmeza, y hubo un apretón breve que dijo más que cualquier frase. «Gracias por quedarte», soltó Álvaro, y la voz le salió más baja. «No tenías por qué». «Lo sé», dijo Diego. «Por eso me quedé». No hubo abrazo entonces. Hubo un gesto sencillo. Diego acomodó con 2 dedos la cinta del alta que se deslizaba del sobre, y luego, sin teatralidad, le colocó la chaqueta sobre los hombros, porque la noche había refrescado. Álvaro notó el peso y también la intención. Cuidado, no costumbre. «Mañana me escribirán para el parte», añadió Diego, como recordándose a sí mismo la frontera. «Yo, si quieres, te escribo yo antes, fuera de servicio». Álvaro tragó saliva, consciente del suelo que pisaban. «Escríbeme», dijo. «Fuera de servicio». Subió las escaleras despacio, midiendo cada peldaño. En el rellano escuchó el coche arrancar, y por primera vez desde el golpe notó que el corazón le latía acompasado. Dentro del piso, el silencio tenía otro color. Se dejó caer en el sofá con cuidado. Apoyó la mano sobre el costado y cerró los ojos. El móvil vibró. Número desconocido. «Soy Diego. Duerme del lado contrario al dolor. Si mañana te despiertas peor, me avisas. Si te despiertas mejor, también». Álvaro sonrió sin saber que estaba sonriendo. «Mejor ya. Gracias por el café que no te bebiste». Pasaron unos minutos. Otro mensaje. «Mejor que el café era quedarme. Buenas noches, Álvaro». Respondió con algo torpe y sincero. «Buenas noches. Gracias por decir mi nombre como si importara». Durmió de a ratos. Cada vez que el cuerpo se quejaba, recordaba la mano de Diego marcando respiraciones y el «aquí estoy», sin adornos. A las 8, la luz entró por la persiana, y con ella el deseo absurdo de bajar a por barras recién hechas. Bajó. La panadera le preguntó por el golpe. Él bromeó con el coche hecho acordeón. Al salir, vio un vehículo de emergencias girar lejos y, por puro reflejo, buscó una silueta que no podía reconocer a esa distancia. A media mañana llamó el seguro, llamó el taller, llamó su jefe para preguntarle si podía teletrabajar. Álvaro dijo que sí a todo, pero dejó un «depende» en el aire que solo él entendía. A las 12:15, vibración de mensaje. «¿Te va bien que pase 5 minutos y te lleve un gel frío? Voy camino de 4 caminos». Firmaba Diego, ahora con nombre y apellido, como si así abriera una puerta que no se abre con sirenas. «Tengo pan, falta café», escribió Álvaro. «Gel y café suenan a plan de emergencia». Diego llegó con paso tranquilo, sin uniforme, camiseta sencilla y una bolsa de farmacia. No hubo inspección clínica, hubo cuidados pequeños, el gel sobre la mesa, la explicación de cómo ponerlo, la risa corta cuando Álvaro hizo una broma mala para ocultar la torpeza al levantarse. Y hubo un gesto que cambió el tono sin romper ninguna norma. Diego apoyó la palma abierta en el hombro de Álvaro cuando éste se encorvó por un pinchazo, y esperó. Esa espera era más íntima que cualquier frase. «No vengo como sanitario», aclaró Diego. «Vengo como alguien que quiere saber cómo estás. Si te molesta, me voy ahora mismo». «Quédate 5 minutos», pidió Álvaro, y no mintió. 5 minutos podían ser un mundo. Hablaron de turnos, de paradas imposibles en Gran Vía, de los vecinos que hacen caceroladas por cualquier cosa. Álvaro le contó la sensación del golpe y el miedo mudo que se queda después. Diego escuchó sin pretender arreglarlo todo. Al despedirse, hubo otro límite cuidado, un abrazo breve, de esos que no aprietan costillas, que solo sostienen. Un abrazo sin prisa y sin segundas intenciones. «Te escribiré esta noche», dijo Diego desde la puerta. «Si no contesto enseguida, es que estoy en una salida». «Pero contesto». Álvaro asintió. No necesitaba promesas heroicas, necesitaba esta certeza doméstica. Cerró y apoyó la frente en la madera, sintiendo el eco de la respiración acompasada que había aprendido la noche anterior.
No sabía en qué iba a convertirse aquello. Sí sabía que él hizo algo que no venía en ningún manual, quedarse cuando ya no era su obligación. Y esa fue la primera verdad que no quiso discutir. Esa tarde, cuando el dolor le dejó, se preparó un café y pensó en un detalle, la forma en que Diego había dicho «fuera de servicio», como si ahí empezara otro lenguaje. Álvaro se miró el costado morado y sonrió con ese pudor raro de quienes descubren un hilo nuevo en la propia vida. No pidió señales al cielo. Esperó el mensaje. Y cuando por fin llegó, a la hora tonta entre tarde y noche, contestó sin hacer teatro, con la sencillez de quien ha entendido el tipo de historia que quiere contar. Una que se sostiene con gestos, no con promesas huecas. Una que empieza con un shock y continúa con cuidado. Una en la que la revelación no es un milagro, sino dos adultos diciendo la verdad a tiempo. No estaba en el protocolo, pero se quedó. Y eso, aunque Álvaro intentara convencerse de que no significaba nada, ya le había cambiado algo por dentro. La mañana había pasado lenta, con mensajes breves de Diego entre salidas. Nada invasivo. ¿Has podido comer? ¿Cómo están esas costillas? Preguntas sencillas, pero con un peso diferente. Esa tarde, Álvaro se atrevió a salir a dar una vuelta corta por el barrio. El aire fresco le venía bien, aunque el costado recordaba cada paso. Al doblar la esquina, lo vio. Diego, apoyado en la furgoneta del SAMUR, hablando con un compañero. No parecía esperar a nadie, pero al verlo, la conversación se cortó. Diego sonrió, de esas sonrisas que no se ensayan. ¿Me sigues?, preguntó Álvaro, medio en broma. A ti, no, pero si quieres compañía, acabo en 10, respondió Diego. 10 minutos después, caminaban juntos por Lavapiés, sin rumbo. Hablaron de lo que se ve desde dentro de una ambulancia, de cómo cambia la ciudad de noche, de la manera en que uno se fija en cosas que antes pasaban desapercibidas. Diego no presumía. Contaba con calma, mirando a Álvaro de vez en cuando como para comprobar que seguía ahí. En una calle estrecha, Álvaro se detuvo un momento. El costado le dio un aviso. Diego lo notó y no dijo nada. Simplemente apoyó una mano abierta en su espalda, acompañando el paso más lento. Ese gesto, tan simple, hizo más que cualquier palabra. Todavía molesta, admitió Álvaro. Normal, es pronto, contestó Diego. Pero si se pone peor me avisas, no esperes. Llegaron a una plaza pequeña, con bancos ocupados por vecinos charlando. Se sentaron en el bordillo. Un grupo de niños jugaba al balón. Uno de ellos casi lo manda contra ellos y Diego lo devolvió con un toque preciso. Álvaro sonrió. ¿También juegas? En otro tiempo, sí, respondió Diego. Ahora corro detrás de otras cosas. El sol empezaba a bajar. Álvaro notaba cómo la conversación se llenaba de pausas cómodas, no de silencios incómodos. En una de esas pausas, Diego sacó una botella de agua y se la pasó. Bebe. El golpe no solo te quita aire, te cansa más de lo que crees. Álvaro bebió, consciente de que lo que le calmaba no era el agua, sino la forma en que Diego estaba pendiente de cada detalle sin hacerlo notar. Caminaron de vuelta. Al llegar al portal, Diego no se fue enseguida. Se quedó junto a la puerta, con una mano apoyada en el marco. «Mañana tengo libre hasta la tarde», dijo. «Si quieres, paso por aquí y damos otra vuelta». «¿Es tu forma de controlarme el reposo?», preguntó Álvaro. «Es mi forma de no perder de vista a alguien que me importa», contestó Diego, sin dudar. Álvaro sintió que la respuesta le atravesaba. No hubo abrazo, pero sí un toque breve en el antebrazo, antes de que Diego se apartara. «Hasta mañana, Álvaro. Hasta mañana». Cuando subió y cerró la puerta, Álvaro se dio cuenta de que había pasado más tiempo con Diego del que había pasado con muchas personas en meses, y no había habido ni una palabra vacía. Solo presencia, cuidado, y esa sensación rara de estar construyendo algo sin haberlo planeado. Esa noche, a las 11, el teléfono vibró. «Que duermas bien. Recuerda, respira hondo, aunque moleste un poco. Nos vemos mañana». Álvaro contestó rápido. «Nos vemos, y gracias
por quedarte otra vez. Durmió con esa frase en la cabeza, sabiendo que el mañana ya no era una cortesía. Era un plan. Y aunque no lo dijeran en voz alta, los dos lo estaban esperando. La llamada llegó a mitad de la mañana y lo cambió todo. Álvaro, todavía con la bata puesta y el café a medio tomar, vio el nombre de Diego en la pantalla. Respondió enseguida, pero no fue la voz tranquila de siempre. «Hoy no puedo pasar», dijo Diego, con un tono breve. «Me han llamado para cubrir un turno doble». «Claro, lo entiendo», contestó Álvaro, intentando que no se notara la decepción. «Te escribo cuando salga, si no es muy tarde». La llamada duró menos de 1 minuto. Álvaro se quedó mirando la taza, sintiendo una punzada absurda en el pecho. No era que Diego le debiera nada, pero después de los últimos días, el silencio le pesaba más. Las horas pasaron lentas. Al anochecer, sin mensaje, Álvaro salió a caminar solo. El aire frío de Madrid le cortaba la respiración, pero no quiso volver. Al pasar por una calle ancha, escuchó la sirena de una ambulancia y, sin pensarlo, siguió el sonido con la vista. Era la de Diego, detenida frente a un portal. Él estaba allí, atendiendo a una mujer mayor, rodeado de vecinos. Álvaro se detuvo a unos metros, observando. Diego estaba concentrado, profesional, sin buscarlo. No había razón para que se cruzaran esa noche, y aún así, verlo a distancia removió algo. La sensación de que ese espacio entre ellos podía volver a crecer en cualquier momento. De regreso a casa, el teléfono vibró. «Acabo ahora. Ha sido un día largo», Álvaro respondió sin querer sonar frío. «Descansa, nos vemos otro día». Pero Diego no dejó la conversación ahí. «Puedo pasar un momento, no prometo buena cara, pero necesito verte». Álvaro dudó unos segundos antes de responder. «Si quieres, sube». 20 minutos después, Diego llamó a la puerta. Tenía el uniforme arrugado y el cansancio en los hombros, pero los ojos buscaban los de Álvaro. No hubo saludos largos. Entró, dejó el botiquín junto a la puerta y se sentó en el sofá, exhalando como si por fin pudiera soltar el día. «Hoy fue de todo menos tranquilo», dijo, pero todo el rato pensaba en venir. Álvaro se sentó a su lado, dejando que el silencio fuera una tregua. Después, Diego le miró de frente. «No quiero que pienses que me voy a desaparecer. El trabajo es así, pero yo no me olvido». Álvaro sintió un alivio que no esperaba. Solo quería saberlo. Diego apoyó una mano en su rodilla, un gesto breve pero firme. «Mañana descanso. Si quieres, hacemos algo. Pero no quiero que esto dependa solo de que estés lesionado». Álvaro asintió, entendiendo más de lo que decía la frase. Se quedaron un rato más, hablando poco, compartiendo ese cansancio que también une. Cuando Diego se levantó para irse, Álvaro lo acompañó a la puerta. Antes de salir, Diego se detuvo. «¿Puedo darte un abrazo?» Álvaro sonrió. Claro, fue un abrazo largo, de esos que parecen borrar las horas malas. No había prisa, no había protocolo. Solo dos personas, reconociéndose en medio del ruido de la ciudad. Cuando la puerta se cerró, Álvaro supo que el día no había terminado en el cansancio, sino en algo que todavía estaba creciendo. La decisión no podía esperar más. Álvaro llevaba todo el día con un nudo en el estómago. Diego había enviado un mensaje por la mañana. «Esta tarde puedo pasar. Tenemos que hablar». Y esa frase, lejos de calmarlo, le había encendido todas las alarmas. El reloj marcaba las 6 cuando escuchó el timbre. Diego entró sin demasiada ceremonia, pero su forma de cerrar la puerta ya decía que no era una visita cualquiera. Se quedó de pie, con la chaqueta todavía puesta. «Hoy me llamaron la atención», empezó. «Un compañero me vio contigo la otra noche y dijo que no es buena idea que me involucre así con alguien a quien he atendido». Álvaro se quedó quieto. No era sorpresa del todo, pero escucharlo en voz alta lo golpeó igual. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, intentando que la voz no le temblara. Diego se acercó un poco, sin romper la distancia por completo. «Podría seguir las reglas y dejar que esto muera aquí. Sería lo más fácil».
Pero no lo quieres hacer, dijo Álvaro, adivinándolo en su tono. Number, no lo quiero hacer. Pero también me da miedo. La palabra miedo colgó en el aire. No era miedo al rechazo, sino a las consecuencias, a cruzar una línea que no tendría marcha atrás. Álvaro lo miró con una mezcla de frustración y ternura. Yo no te pedí que te quedaras aquella noche, dijo. Lo hiciste porque quisiste, y yo también quiero que te quedes ahora. Diego dio un paso más, hasta quedar a medio metro. Si seguimos ya no habrá excusas, ni para mí ni para ti. Tendremos que explicar por qué empezamos algo así. Entonces explícalo como es, respondió Álvaro. Dos personas que se encontraron en un momento raro y decidieron no soltarlo. La tensión empezó a cambiar. Diego se quitó la chaqueta y la dejó en el sofá. Caminó hasta la cocina como buscando tiempo, pero volvió con 2 vasos de agua. Le tendió uno a Álvaro y se sentó a su lado. Te diré la verdad completa, empezó. No me pasa esto nunca. No busco a la gente fuera del trabajo. No es solo que me atraigas, Álvaro. Es que contigo quiero quedarme, aunque sea más difícil. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sino denso de significado. Álvaro bajó la mirada y luego la volvió a subir, encontrando en los ojos de Diego esa mezcla de certeza y temor que lo había atrapado desde el primer momento. Entonces quédate, dijo simplemente. Diego apoyó una mano en el hombro de Álvaro, apretando con suavidad, como para sellar la decisión. No hubo beso, no hubo gestos precipitados, solo la seguridad que da sentir que la otra persona está ahí porque lo elige, no porque las circunstancias la arrastren. Pasaron la siguiente hora hablando de cosas prácticas, los turnos de Diego, las limitaciones que tendrían que asumir, la posibilidad de que algunos compañeros o amigos no lo entendieran. Álvaro escuchaba, y aunque todo sonaba complicado, por dentro sentía una calma nueva. Cuando Diego se levantó para irse, no lo hizo con prisa. Se acercó a la puerta, pero antes de abrir, volvió a mirarlo. No sé dónde vamos a terminar, dijo, pero sé que si hoy me voy sin dejar claro lo que quiero, me voy a arrepentir. Álvaro se levantó también y caminó hacia él. Sin decir nada, le tomó la mano y la apretó. Lo que quiero yo, respondió, es que la próxima vez que tengas miedo, lo compartas conmigo. No lo uses para alejarte. Diego asintió, y por primera vez en todo el día, sonrió de verdad. Trato hecho. Se abrazaron, largo, cálido, sin urgencia. Un abrazo que no buscaba esconderse, sino sostener. Afuera, la tarde se apagaba sobre Madrid, pero dentro de ese piso quedaba algo encendido, la sensación de que, pese a todas las advertencias, habían dado un paso que ya no pensaban desandar. Al cerrar la puerta, Álvaro supo que aquella conversación había sido más importante que cualquier declaración romántica, porque ahora había un acuerdo, una decisión compartida, y eso, para él, valía más que cualquier promesa fácil. Él hizo lo que muchos no se atreven. Dijo la verdad en voz alta y aceptó el posible castigo. Hubo un pequeño shock en la base, una revelación que no se podía esconder más. Diego pidió hablar con su coordinador y lo dejó claro. Conoció a Álvaro en una salida y fuera de servicio decidieron verse. No hubo secretos, no hubo adornos, solo límites y transparencia. Por la tarde, cuando Diego terminó el turno, subió sin avisar. Álvaro estaba ordenando los papeles del seguro, cansado de llamadas y formularios. La puerta sonó 2 veces, el corazón le saltó una. Diego entró con esa mezcla de serenidad y nervio que lo delataba cuando algo le importaba demasiado. Me han puesto una observación, dijo, cerrando con cuidado. No es sanción. Una nota formal y recordatorio de protocolo. Me han pedido prudencia. ¿Y tú? Preguntó Álvaro, midiendo la respuesta. Yo he dicho que la voy a tener, respondió Diego. Prudencia, sí. Mentir, no. Se quedaron quietos un momento. No era un drama, pero sí un punto de no retorno. Diego se acercó y, sin teatralidad, apoyó la frente en la de Álvaro.
No pidió nada. Solo buscó el sitio donde la respiración se vuelve compartida. «No quiero que nuestra historia empiece huyendo», añadió Diego. «Prefiero que empiece explicando». Álvaro asintió con una sonrisa que le aflojó el costado. Lo invitó a sentarse en el suelo, junto a la mesa baja, entre carpetas, el parte de accidente y la lista de cosas por hacer. Ahí, donde la vida es prosa, decidieron lo que haría de ellos algo más que una anécdota. «Pongamos reglas», propuso Álvaro. «Reglas nuestras, no solo de la base». «Dime», dijo Diego, dispuesto a escuchar. «Nada de vernos cuando estés en servicio. Si coincidimos, salud profesional y ya. Y cuando nos veamos fuera, todo claro. Si un día no puedes, lo dices. Si un día necesitas silencio, lo dices. Y si un día tengo miedo, lo comparto», cerró Diego. «Lo prometí». Firmaron ese pacto con las manos entrelazadas sobre los papeles, sin espectáculo, sin ese vértigo que deja resaca. Lo que vino después fue la cadencia de una tarde que aprende a ser cotidiana. Preparar una tortilla demasiado cuajada, discutir si el pan se tuesta o no, pelearse con una lámpara que parpadea y acabar apagándola para hablar a media luz. Álvaro notó que, por primera vez, la calma no era un silencio pesado, sino un lugar en el que quedarse. Días más tarde, Álvaro tuvo la revisión de las costillas. Diego no podía acompañarlo por turno, así que lo esperó en la salida del metro. No hubo cartel ni escena, apenas un gesto, levantar la mano y sonreír de relief. El médico confirmó lo previsible. Reposo relativo, ejercicio suave en un par de semanas. Al salir, Álvaro cambió el paso como si su cuerpo quisiera acelerar el tiempo. El costado lo frenó y Diego puso su palma en la espalda, marcando ritmo. «No corras por llegar a ningún sitio», bromeó. «Ya estamos llegando». Caminaron por Madrid-Río, donde los domingos la ciudad baja la voz sin quedarse callada. Un músico probaba acordes, una pareja aprendía a patinar, un niño soltaba una risa que sonaba a verano, aunque el calendario no lo dijera. Se sentaron en un banco mirando el agua. Diego se quitó el reloj, como si con eso pudiera quitarse la urgencia. «No te he preguntado algo importante», dijo, girando el cuerpo. «¿Qué esperas de mí? Cuando no estás lesionado, cuando no necesitas a alguien que te recuerde respirar». Álvaro respiró hondo, sin obedecer ninguna indicación, solo por gusto. «Que hagas sitio», respondió. «No a cada hora, no a cada día. Sitio real. Que me cuentes lo que no te sale contar cuando vas de un aviso a otro. Que me dejes entrar, pero también que te sientas bien entrando tú aquí». Diego se quedó un segundo más callado que de costumbre. Luego rió, bajito. «Yo esperaba que pidieras cenas, viajes, fotos». «Eso ya vendrá», dijo Álvaro. «O Number, lo que sí quiero es que, cuando estés agotado, no te escondas. Que cuando me veas cansado, no te asustes». El acuerdo quedó flotando como un papel que cae despacio y encuentra mesa. Diego apoyó su mano sobre la rodilla de Álvaro y apretó sin hacer daño. Un toque que decía: «Estoy». Hubo, claro, tropiezos. Una tarde, Diego canceló a última hora. Un incendio en Carabanchel, humo y desalojos. Álvaro lo entendió, pero el vacío no por eso pesó menos. Se permitió estar molesto. Se lo dijo, sin reproches, sin cuenta de resultados. «Necesito que no desaparezcas después», le escribió. «Aunque sea un seguimos vivos». Diego respondió desde la furgoneta, en medio del jaleo. «Seguimos vivos. Tardaré, pero voy». Llegó de madrugada, no para quedarse a dormir ni para montar una escena de película. Llegó para tocar el timbre, subir un piso y, al abrirse la puerta, apoyar la cabeza en el hombro de Álvaro 2 minutos exactos. Luego se fue. A veces, eso es todo lo que hace falta. El primer domingo libre coincidió con la reparación del coche de Álvaro. Lo recogieron del taller. El mecánico bromeó con él, nuevo parachoques y nueva vida. Caminando de vuelta, el miedo a conducir se asomó tarde y mal.
Álvaro se detuvo con la llave en la mano, mirando el coche como si fuera otro. «¡Súbete conmigo!», pidió. «La primera vuelta, juntos». Diego no dudó. Se sentó al lado, quitó la radio, dejó que el silencio acomodara la tensión. En la primera rotonda, Álvaro clavó de más el freno. Diego no corrigió. Solo marcó respiración con la palma sobre el muslo, ese ritmo que conocían desde la noche del golpe. Al acabar el trayecto más corto del mundo, los dos se rieron, agotados y orgullosos. «Primer viaje», anunció Álvaro, exagerando. «Destino, barrio de siempre». «Siguiente, donde tú digas», respondió Diego. Aquella risa compartida fue el punto de luz de una semana complicada. También hubo una escena difícil. Un compañero de Diego soltó un comentario ambiguo, de esos que no son insulto, pero sí cuchillo. Diego lo frenó con calma, delante de quien tocaba. «No es un chiste», dijo claro. «Y no me hace gracia. No hubo pelea. Hubo límites. Álvaro lo supo esa noche, porque Diego se lo contó sin hacerse el fuerte. No necesitó epatar. Necesitó contárselo a la persona con quien ahora compartía lo bueno y lo que raspa. El primer beso llegó cuando ya no hacía falta. No como premio, no como anestesia, no para tapar miedo. Estaban en el portal, a medio metro, como tantas veces. Álvaro dijo gracias por tercera vez en la tarde. Diego respondió con un «aquí», que ya era su palabra. Entonces, sin empujar límites, se acercaron lo justo. Un beso corto, limpio, sin prisa. Uno. Y bastó. Porque no venía cargado de urgencias, sino de lugar. Si la ciudad hubiera aplaudido, se habrían echado a reír. Como no aplaudió, se quedaron un segundo más con la frente pegada, escuchando una calma nueva. Los meses no resolvieron la vida de golpe. Siguieron los turnos, la plaza de lavapiés, los mensajes a deshora, las siestas robadas un martes, la compra compartida de domingo. Pero cambió la manera de nombrar las cosas. Voy, llego, aquí, contigo. Palabras de poco brillo y mucha base. Álvaro volvió al trabajo a tiempo completo. Diego aprendió a llegar con sueño, y aún así quedarse 10 minutos porque ese era el sitio. Una tarde de junio, sentado otra vez frente al río, Álvaro le tendió un sobre. Dentro, 2 entradas para un concierto pequeño en un centro cultural. Nada ostentoso. Diego las miró con sorpresa y risa. «¿Esto es una cita?», preguntó. «Esto es una manera de decirte, haz sitio», contestó Álvaro. «Y también de decirte que ya estoy listo para mirar hacia adelante sin mirar el retrovisor cada 2 minutos». Diego guardó las entradas con cuidado, como guarda un documento de turno. Luego miró a Álvaro como si fuera la única persona en el paseo. «Yo también», dijo. «Estoy listo». No hubo música épica ni cielo en llamas. Hubo un plan: concierto, cena barata, paseo de vuelta, y el gesto aprendido de tocar el hombro del otro cuando la noche se vuelve larga. No prometieron para siempre. Se prometieron mientras sea verdad. Y de momento lo era. Cuando Álvaro llegó a casa esa noche, escribió en una libreta 2 líneas que no pensaba enseñar a nadie. No empezó bonito. Empezó con un susto. Pero lo bonito es esto, que alguien se quede cuando ya no le tocaba quedarse. Y al cerrar la libreta, supo que la historia tenía un final por ahora, no un punto final. Un final que se siente como aterrizaje, no como caída. Un final que deja ganas de capítulo, no de volver a empezar de cero. Un final que dice, la verdad dicha a tiempo no evita el miedo, pero sí lo ordena. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para querer quedarse.